Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde en nuestra sala de Callao y las que siguen la retransmisión por streaming a través de nuestro canal de YouTube. Para aquellos que no nos conozcan, Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que se dedica a acercar lo mejor de la cultura a todos los ciudadanos, y para eso hacemos eventos en esta y en otras 20 salas de España. Anualmente hacemos más de 2.400 eventos culturales gratuitos. Les voy a contar muy brevemente algunas de las cosas que vamos a tener en esta sala en los próximos días. El jueves vamos a tener a Bárbara Leni dentro de nuestro ciclo Mi vida en películas con Andrea Gutiérrez Bermejo. Tenemos dentro del Festival Eñe con el que colaboramos, tenemos la semana que viene al famoso autor portugués José Luis Peixoto, y tenemos este mes en nuestro club de lectura a Juan Gómez Bárcena con su libro Mapa de Soledades. Pero hoy estamos para hablar de esta presentación, que la verdad que para nosotros es muy importante. Llevamos mucho tiempo queriendo tener a Alejandro Zunzunegui en nuestra sala y finalmente lo hemos conseguido. Y eso es gracias a Beatriz Paredes, a la que quiero agradecer mucho. Beatriz es directora de Unidos por la Historia y del podcast Osos y Flamencos, que ya muchos conocéis, y los que no conocéis deberíais conocerlo porque es realmente magnífico. Gracias, Beatriz, por traer a Alejandro. Bueno, muchas gracias a vosotros, Gervasio, y al Corte Inglés por acogernos esta tarde aquí. Para los que no nos conozcáis, muy brevemente, Unidos por la Historia nació hace 5 años. Justo cuando estábamos confinados con el COVID, nos dimos cuenta de cómo había cambiado el mundo, de cómo se había polarizado la sociedad, y llegamos a la conclusión de que había que hacer todo lo posible por recuperar el terreno de lo común y por reivindicar nuestra historia, que al final es nuestra seña de identidad. De hecho, el lema de Unidos por la Historia, que en su momento se constituyó como una asociación cultural y ahora es una fundación, es: quien conoce su pasado puede construir un futuro mejor. Nosotros pensamos que la historia y la hispanidad en concreto, que es nuestro foco principal, no es hablar del pasado, es hablar de actualidad, es el presente, que la historia es reputacional y que nuestra proyección y nuestra auténtica marca, la auténtica marca España, es la historia. Hemos hecho durante estos 5 años muchas actividades presenciales. Después de todo lo que ha contado Gervasio, es imposible compararse porque nos arrasan por la izquierda y la derecha, pero hacemos seminarios, hacemos conferencias, y en el camino hace 3 años nos encontramos con Juan Miguel Zunzunegui, que es un absoluto crack. Es como los futbolistas buenos, lo vende todo, vende tanto que ha vendido la primera edición que está agotada, pero que, como decía Gervasio, se puede comprar online. Hicimos unas conferencias, algunas muy exitosas, en Casa de América, y ahí nos dimos cuenta del tirón que tiene toda la parte online hoy en día. Y por eso lanzamos hace 5 meses, aproximadamente 5 o 6 meses, un podcast, que es el que comentaba Gervasio, Osos y Flamencos, historias de la diversidad hispana. Y la verdad es que llevamos 10 capítulos. Empezamos bien porque le pedimos a Zunzu que nos hiciera la inauguración para tener ahí una salida estupenda. Y ahora mismo, pues la verdad es que llevamos más de 3 millones de visualizaciones. Los 2 últimos capítulos han tenido más de 200.000 visualizaciones. Tiene mucho éxito. Yo os animo a que nos sigáis para tener todavía más. Hemos puesto ahí unas tarjetitas con unos códigos QR y sin más, pues me gustaría darle la palabra a Juan Miguel, que ha venido a presentar su último libro, último y primero en España, primero de muchos, porque ahora nos contará que vuelve pronto con otro y que nos va a contar sobre todo lo que pasó al día siguiente de la conquista. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Buenas noches. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí. Por supuesto, muchas gracias, Gervasio, muchas gracias al Corte Inglés por prestarnos este maravilloso espacio, por tener este maravilloso espacio, independientemente de a quién se lo preste. En esto de apostarle a la cultura, pues es una maravilla. Y bueno, pues muchas gracias a Beatriz, que Unidos por la Historia
pues, bueno, es una relación de explotación mutua. Ellos me explotan a mí, yo los exploto a ellos, y al final todos acabamos cansados. Pero nos ha ido muy bien, la pura verdad. Y bueno, pues estoy muy contento precisamente de traer mi primer libro en España. Es mi libro número 25 en México, pero por primera vez ya tenemos un libro publicado directamente en España. Me parecía que este era el título fundamental para comenzar aquí, ¿no? Hablar de qué pasó al día siguiente de la conquista, porque nos contamos unas historias súper trágicas. Y es curioso, siempre digo que todos los países tienen la necesidad de... A ver, todos los países aderezan su historia, ¿no? Todos, unos más que otros, ¿no? Todos los países tienen que meterle un poco de mitología a su historia nacional, porque por supuesto, ojo, cuando le metes mitos a tu historia nacional, es para darle a un pueblo unidad, cohesión, visión de futuro, esperanza, alegría y demás. Y no sé por qué habemos 600 millones de hablantes del español que decidimos que la mejor forma de aderezar nuestra historia es contarnos una versión de tragedia, de conquista, de masacre, de genocidio. Uf, claro, ¿a quién le sirve la historia que nos contamos? Está muy claro que a 600 millones de nosotros no nos sirve. Por lo tanto, le sirve a cualquier otro. Le sirve a los gobiernos, eso siempre sirve, y seguramente le sirve a los que hablen otro idioma, el que sea, inglés, el que sea, en fin. Entonces, pues vamos a hablar de lo que pasó al día siguiente de la conquista, que es una cosa muy linda. El título es un tanto paradójico, por supuesto. El planteamiento del día siguiente de la conquista es que no hay tal cosa como la conquista. Esa es la tragedia. México es un país basado en una mentira. La mentira fundacional de México, la conquista. Y dices, bueno, ¿y la conquista de qué? Claro, la conquista de Tenochtitlan, sin duda. Oye, ¿Tenochtitlan era la capital de México? No. En 1521, cuando Hernán Cortés toma Tenochtitlan, no existe México. Es lo primero que tenemos que tener clarísimo de ambos lados del océano. No lo tenemos claro de ninguno de los dos lados, pero bueno, por eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. No existía México antes de 1521, no importa que la presidenta de México diga que sí, no existía México antes de 1521. Existían muchos pueblos, muchas tribus, muchas lenguas, muchas religiones, muchas cosmovisiones distintas y distantes entre sí. Es bien importante comprender que cuando llega Hernán Cortés se encuentra con un panorama donde todos los pueblos son enemigos los unos de los otros. No hay unión política, no hay unidad religiosa, lingüística, administrativa, no hay nada. Hay un montón de tribus que se hacen la guerra los unos a los otros. Eso no es México. Sobre todo que si pensamos que es México hoy, y pues México es un país, me atrevo a decir que su primer característica, por encima de cualquier otra, por supuesto, es que es mestizo. Y ese mestizaje tiene básicamente 4 componentes. Yo solamente menciono siempre 2, siempre digo que somos un país indio e hispano. Y entonces, como en México les encanta reclamarme lo que sea, a los detractores, ¿y por qué no hablas de la raíz africana y de la raíz asiática? Digo, claro, la raíz africana y asiática que no tendríamos sin la raíz española, porque América no tenía contacto ni con Europa, ni con Asia, ni con África. Entonces vale la pena empezar por ahí, entender qué cosa era América. Vale la pena, en España me parece, que comprendan a dónde llegó Hernán Cortés. ¿A dónde llegó Cristóbal Colón? Pero sobre todo, ¿a dónde llegó Hernán Cortés? Y Hernán Cortés llegó a un continente que tiene una particularidad fundamental. América estaba aislada del resto del mundo. Nadie sabía que esa cosa existía. Ahora que decimos, esto me encanta, ¿no? Es que América no fue descubierta porque América ya estaba ahí. Y dices, bueno, sí, también la Antártida estaba ahí y Roald Dahl llegó y la descubrió, ¿no? Entonces, claro que América ya estaba ahí. Y sin embargo, España descubre América incluso para sus propios habitantes. Esa es otra cosa que hay que tener clara. Para cuando España cruce el océano, en Europa tienen una clara noción de que existe Europa. Saben lo que es Europa, saben de qué tamaño es, hay mapas de Europa, se sabe quién vive en Europa, se conoce parte de África, se conoce Asia, se sabe qué lugar ocupan en el mundo y se sabe que el mundo es redondo. Y se sabe de qué tamaño es el mundo, por lo menos desde el siglo III a.C., que es la primera vez que se mide. En cambio, los habitantes, me voy a concentrar únicamente en el centro de lo que hoy es México, la llamada Mesoamérica. Los habitantes de ese lugar no saben que viven en un continente, no saben de qué tamaño es ese continente, no saben que ese continente ocupa un lugar en un planeta, no saben de qué tamaño es ese planeta y no saben que ese planeta es redondo, porque les juro que es redondo.
Yo sé que algunos piensan que no, hoy en día está de moda, los pájaros no son reales, la Tierra es plana, nunca llegamos a la Luna, en fin, ¿no? Entonces España descubre América incluso para sus propios habitantes, que no tienen un nombre para definirse a sí mismos, mucho menos a todos como iguales, y ni siquiera tienen un nombre para ese continente. Ahora que nos encanta ofendernos de todo, y que yo soy un poquito provocador, pues yo me la paso siempre hablando de los pueblos indios. Ah, ¿por qué les dices indios? Bueno, pues porque así se llaman los habitantes de las Indias, son los pueblos indios. No, pero es que se equivocaron porque pensaron que era la India, pero no era. Sí, y luego descubrieron que no era y le siguieron llamando las Indias, ¿no? Las Indias occidentales. Y el que descubre pone nombre. Eso sí, nadie se queja de que el continente se llame América, cuando América es el nombre que decidió un cartógrafo alemán que nunca salió de su cubículo de cartógrafo. Pero nos molesta mucho que se llame las Indias, ¿no? Entonces, no les digas las Indias, dile indígenas. Digo, no les digas indios, dile indígenas. Digo, bueno, indígenas somos todos. Indígena quiere decir oriundo de un lugar. Entonces, ustedes son indígenas de España, yo soy indígena de México y todo el mundo es indígena del lugar en el que nació. Ah, entonces diles pueblos originarios. No existen los pueblos originarios, eso es una mentira fundamental de hoy en día. Todo pueblo que hoy vive en algún sitio, en algún momento de la historia llegó ahí. Ya, nadie brotó de las piedras donde está ubicado hoy en día, ¿no? Entonces, hoy es que los mexicas eran un pueblo originario. No, los mexicas invadieron lo que hoy es México en el siglo XIII. A ver, el siglo XIII de la era cristiana, eso es nada. Los mexicas invadieron lo que hoy es México en el siglo XIII, luego entonces no son un pueblo originario. Ay, ¿a quién invadieron? Ah, pues a los pueblos nahuas que estaban ahí antes. Ah, entonces esos eran originarios. No, esos pueblos empezaron a migrar de Norteamérica en fecha tan tardía como el siglo IV y V después de Cristo. Ah, ¿y quién estaba antes? Ah, pues los pueblos otomís y otomangueos. Ah, entonces esos eran originarios. No, esos también llegaron en algún momento. Oye, ¿quién es el pueblo más antiguo del que se tiene noción en la historia de Mesoamérica, hoy México? Los olmecas, 2000 antes de Cristo. Ah, entonces esos eran originarios. No, tampoco. No brotaron de las piedras, también llegaron de algún otro sitio. No existen esas cosas que son los pueblos originarios, a menos que vivas en torno al lago Victoria. Entonces sí que eres un pueblo originario, pero a partir de ahí los seres humanos invadimos el mundo, ¿no? Y a partir de ahí todos los grandes imperios, todas las grandes civilizaciones, todas las grandes tradiciones filosóficas, las cosmovisiones, las religiones son producto de que los pueblos se hayan encontrado, se hayan mezclado, se hayan fusionado. Y como somos seres humanos y somos temerosos, somos violentos, esos encuentros de la humanidad, bueno, han sido violentos. No hay un solo encuentro de la historia de la humanidad que no haya sido violento. Me atrevo a decir que uno de los encuentros menos violentos de la historia de la humanidad fue el que tuvo España con América. Eso es una cosa que habría que tener clara, es uno de los encuentros menos violentos de la historia de la humanidad. Entonces, claro, si nos contamos la idea de que América era un lugar perfecto, porque eso es lo que nos decimos ya en ambos lados del océano. América era perfecta, América era el paraíso terrenal. En América no había maldad, no había malicia de ningún tipo, no había corrupción, no había caries en las muelas. Si te caías de un quinto piso no te rompías la pierna, este lugar era perfecto. Pero llegaron los desgraciados de los españoles y trajeron la maldad, la corrupción, las caries y la gravedad. Punto. Todo funciona mal a partir de que llega a España. Ya es terrible que nos creyéramos eso en México. Es terrible venir a España a descubrir que se lo empiezan a creer ustedes. Es una cosa tremenda. Llevo 2 años, bueno, tal vez 3, desde que tuve la oportunidad de salir en la película de José Luis López Linares, de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Entonces llego a España y yo descubrí el año pasado, o hace un par de años, que yo soy hispanista. Yo me enteré de verdad el año pasado, el prominente hispanista. Yo no tenía ni idea. Yo hablo de historia de México y hablo muy bonito de México. Y para hablar bonito de México, pues hay que hablar bien de España. Digo, básicamente. Entonces, luego en México me reclaman, y es que tú solo te la pasas hablando bien de España. Y bueno, no se confundan, estoy hablando bien de nosotros. Pero para hablar bien de nosotros hay que hablar bien de España. Es como si yo quiero hablar bien de mí, pero le miento la madre a mis padres. Literal es como si yo dijera, estoy orgulloso de ser lo que soy. Ay, cómo me hubiera gustado que mis padres fueran personas completamente diferentes. Eso es una maravilla. Esta cosa que decimos en México, ¿cómo sería México si no nos hubieran conquistado los españoles?
Es decir, ¿cómo sería México si aquello que lo hizo ser no hubiera sido nunca? Es una pregunta fascinante. Y es fascinante porque como no tiene ningún sentido, el único límite para la respuesta es la imaginación. Entonces la imaginación nos dice, no hombre, es que si no hubieran llegado los españoles, México sería potencia mundial. Les digo, ya lo era, durante 200 años se llamó Nueva España y fue la tercera potencia del mundo. No hombre, es que si no hubieran llegado los españoles, nosotros seríamos la piedra en el zapato de los desgraciados de los norteamericanos. Ya lo éramos. No, es que si no hubieran llegado los españoles, nosotros le hubiéramos dado la vuelta al mundo. Ya lo hicimos. Es que si no hubieran llegado los españoles, nosotros podríamos haber sido los amos del primer imperio global y del primer comercio global. Ya lo éramos. Es decir, todo eso que nos gustaría ser, ya lo fuimos. Y lo fuimos cuando juntos fuimos imperio. Y esa es la primera cosa que tendríamos que tener clara. La unidad absoluta que era esa España que empezaba en los Pirineos y que terminaba en la Tierra de Fuego, donde nunca hubo una relación de conquista. La frase con la que empieza este libro y con la que empiezan creo que la mitad de los capítulos, ¿no? Al día siguiente de la conquista pasó esto. Pero la premisa fundamental es al día siguiente de la conquista, españoles, tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, totonacas, purépechas, xochimilcas, chalcas y se pusieron a construir México. Eso es lo que pasó al día siguiente de la conquista. En México tenemos ciudades muy bonitas, muy bonitas. La principal característica de nuestras ciudades más bonitas es que todas tienen una catedral. Y a los mexicanos nos encantan nuestras catedrales. ¿Por qué? Porque son unas obras arquitectónicas majestuosas. Y aparte la maravilla de construir una catedral en América en el siglo XVI, cuando por acá ya habían pasado todas las modas arquitectónicas, es que imagínense esto, puedes tener, o nuestros conventos, puedes tener una nave románica con una portada herreriana o plateresca, con un rosetón gótico flamígero, con un altar barroco al fondo y con altares laterales neoclásicos. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Pues en México. Y por si no fuera suficiente, con un atrio, es decir, con un patio gigantesco con una cruz al centro. Es que el tipo de templos que ves en México no los ves en ningún lado. Vaya, ni siquiera en España, se parecen mucho a los de España, evidentemente, pero tienen este componente muy mexicano, que eso es lo primero que me gusta también recalcar. Una de las cosas más bonitas de México es que se parece mucho a España, pero no es España, solo se parece mucho. Es otra versión de España. Es una versión tal vez más colorida o más folclórica, más picante, sin duda alguna, eso sí que lo es, ¿no? Mucho más picante. La primera vez que llegué a Madrid en mi vida, y yo no sabía qué comer, y me senté en un restaurante y veo ahí patatas bravas. Digo, oiga, ¿qué es esto de las patatas bravas? No, son patatas con salsa picante. Qué maravilla, tráigalas. No saben la decepción que me llevé, ¿no? Es decir, le digo, oiga, ¿de qué es esta salsa? No, pues de tomate. ¿Y quién les dijo a ustedes que el tomate pica? O sea, el tomate es una cosa dulce, como pocas cosas, ¿no? Me da gusto ver que ahora ya conocen un poco más el picante. He descubierto que apenas hace un par de años, tal vez, o una década, descubrieron el aguacate. 300 años en América y descubrieron el aguacate en el siglo XXI. ¿En qué estaban pensando? Me imagino al español cuando prueba el aguacate por mes y medio. No, hostia, ¿y por qué nos perdimos de esto durante 300 años? Digo, sí que se llevaron el cacao. ¿Y el aguacate qué? Qué bonito que en el siglo XXI sigamos descubriendo este tipo de cosas, ¿no? Que dices, todavía tenemos cosas que intercambiarnos y que compartirnos. Entonces, por supuesto, esto se trata de que no hay conquista. Es bien importante, y no me voy a cansar de repetirlo ni en México ni en España, que no solamente no hay tal cosa como la conquista, lo que hay que entender es que juntos construimos una civilización. Ojo con lo que estoy diciendo, una civilización. Eso no es poca cosa, ¿eh? ¿Quién ha construido? ¿Cuántos pueblos pueden decir que construyeron una civilización que además sigue viva y frente a nosotros? En México siempre tenemos diferentes lamentos sobre las cosas horribles que hicieron los españoles, por supuesto. La más reciente, la frase de los últimos 7 años es ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Y siempre les digo a mis compatriotas mexicanos, sin importar dónde vivas, ve al centro de tu ciudad,
haz un giro de 360 grados y vas a descubrir el oro que se robaron los españoles. Está en forma de ciudades, de catedrales, de conventos, de acueductos, de universidades, de hospitales, de colegios, de un camino real tierra adentro, de barroco, de neoclásico, de retablos bañados en pan de oro de 24 quilates. Y dices, es que ahí está el oro que nos robaron los españoles, ahí frente a ti. Y entonces, no, pero que se lo llevaban todo. Bueno, se llevaban el quinto real, pero de pronto recordar que el quinto real se le cobraba al minero de Zacatecas, de Pachuca, de Guanajuato o de Asturias. Y ya quisiéramos hoy en día pagar 20% de impuestos, ¿no? Imagínense nada más, 20% de impuestos. Y que en el caso de América ese quinto real regresaba. Porque yo sé que hoy en día nuestro gobierno en México dice que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. ¿Saben cuándo teníamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca? En el Virreinato de la Nueva España, donde hay hospitales por todos lados y todos son gratuitos. Por un lado porque los financia la corona con el quinto real y por otro lado porque los manejan los frailes que tenían esta maravillosa cosa de no cobrar. Y tenían esta maravillosa cosa de no cobrar por otra cuestión que nunca hay que olvidar de esta historia común. Hubo una época en la historia de la humanidad en la que existieron seres humanos que actuaban con fe y con devoción. Uy, eso cuánto trabajo nos cuesta hoy en día, que todo es hedonismo, que todo es material, que todo es una búsqueda de placer, que todo es yo me la quiero pasar bien y solo quiero tener likes. Pero, a ver, por supuesto que llegan un montón de españoles que claro que están buscando fama, gloria y fortuna. Por supuesto que Hernán Cortés quiere fama, gloria y fortuna. Pero además actúan con fe y con devoción. Además actúan con visión de futuro. De hecho, la única forma de construir una civilización es tener una visión trascendente, es tener una visión de futuro. Cuando tú olvidas todo valor trascendente y toda visión de futuro, lo único que pasa es lo que está pasando ahora en Occidente, España incluida, la civilización cae. Porque si no hay visión de futuro, si no hay valores trascendentes, pues es yo me la paso bien ahora y que se joda el futuro, que es básicamente lo que estamos haciendo. Pero si ya nada importa más que pasarla bien, ser popular y tener likes, pues no vamos a construir nada. Sin embargo, me atrevo a pensar que España y no el resto de Europa es el gran baluarte de Occidente, porque España y no el resto de Europa sigue siendo el país que a pesar de todo más conserva los valores trascendentes, y toda América. Eso es lo bonito de América. Pensemos solamente en México. El 90% de los mexicanos de hoy en día, voy a decir algo que ya no está de moda, pero el 90% de los mexicanos son católicos. El 90%. El 94% de los mexicanos son hispanohablantes nativos. Eso nos lleva a que el 90% de los mexicanos son hispanohablantes católicos. Y vean a más el nivel de esquizofrenia del que estamos hablando, donde el 90% de los mexicanos son hispanohablantes católicos, adoctrinados para despreciar el proceso histórico que los hizo ser hispanohablantes católicos. Es decir, te desprecias profundamente a ti mismo. Eso es lo único que estás consiguiendo con esto. Y luego, más aún, que siempre les pregunto a los mexicanos si les gusta México. ¿Ustedes han ido a México? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Les gusta? Sí. Es bonito, ¿no? No les recuerda mucho España, pero a que también se ve diferente. Que eso es lo bonito de México. Se parece mucho a España, pero no es España. Todos los países de Hispanoamérica nos parecemos mucho entre nosotros, pero no somos iguales. Eso es lo bonito. ¿En qué nos parecemos? En lo que llega de España. ¿En qué somos diferentes? En que en cada lugar de América al que llegó España hicieron españitas distintas, porque no es lo mismo mezclarte con nahuas que mezclarte con mayas, que mezclarte con quechuas, que mezclarte con aymaras, y no es lo mismo estar en un altiplano que en una selva, que en una cordillera, y no es lo mismo comer basado en el maíz que comer basado en la patata, y entonces claro, pero en México se parecen mucho, pero son diferentes. Es una maravilla. México y Dominicana se parecen mucho, pero son diferentes. Es una maravilla. Nos encanta decir hoy en día que todos los hispanoamericanos somos hermanos y luego despreciamos la hispanidad. Y dices, bueno, solo hay que recordar que lo que nos hermana es la hispanidad. Los pueblos indios no eran hermanos, no se conocían. Cuando se conocían, se hacían la guerra. Y si te encontrabas con los mexicas, pues agárrate. Cuando llega España, los mexicas están haciendo algo así como 20,000 sacrificios al año. Es una frase que no hay que olvidar nunca.
Una cifra que no hay que olvidar nunca, 20,000 sacrificios al año. ¿Por qué? Bueno, porque el sol sale todos los días y se oculta todos los días y hay que entregarle corazones humanos para que pueda seguir saliendo. Ese es el estadio cultural de los pueblos del centro de lo que hoy es México. La idea de que si no le entrego corazones humanos al sol podría dejar de salir. Y claro, nos encanta decir en México, es que llegó una España atrasadísima. Digo, bueno, pues sí, pero ya no sacaban corazones y ya no se los comían. ¿Por qué se alían todos los pueblos con Hernán Cortés? Porque eso tampoco hay que olvidarlo nunca. Todos los pueblos de lo que hoy es México optan libremente por aliarse con Hernán Cortés. Todos pudieron haberse aliado con los mexicas contra Hernán Cortés, pero eso no pasó. Todos optaron por aliarse con Cortés. ¿Por qué? Dato maravilloso, dato terrible mejor, 1487. Eso es muy poquito. 1487, los reyes católicos están tomando Málaga y el tlatoani Ahuizotl de los mexicas está inaugurando el Templo Mayor. Y para inaugurar el Templo Mayor se hizo un sacrificio de 20,000 personas. Se dispusieron 20 altares a lo largo de Tenochtitlan y en 4 días se extrajeron 20,000 corazones. A sacar corazones en 20 altares de que sale el sol a que se pone el sol para entronizar al tlatoani. Y luego en México me dicen, no, pero es que tú no entiendes, era un honor ser sacrificado. Y le digo, sí, y los mexicas eran tan buena gente que le concedían ese honor a todos los demás pueblos. Lo que es ser altruista, ¿no? O sea, el máximo honor del que puedas ser capaz, bueno, te lo entrego, te vamos a matar a ti. A ver, claro que hay una visión mística, sí que la hay. Claro que hay un simbolismo, unos simbolismos fascinantes, sí los hay. Pero también hay sacrificio humano y canibalismo ritual. Ese es un punto bien importante. Vale la pena recordar que todos los pueblos de la historia han hecho sacrificio humano. Todos. No hay uno que no lo haya hecho. Solo que en Europa se habían acabado como 3,000 años antes de que llegan a América. Todos los pueblos que hicieron sacrificio humano en algún momento se dieron cuenta que el acto del sacrificio es un símbolo y que por lo tanto podías simbolizar al ser humano con otra cosa. Es cuando muchos pueblos empiezan a hacer sacrificio animal, donde dices, bueno, ya no hay que sacrificar a un ser humano, sacrificamos a un cordero que representa al ser humano, que es por ejemplo lo que pasa en la tradición hebrea. Sacrificamos corderos, no seres humanos. Luego llegas a la tradición cristiana y da un salto simbólico maravilloso, que es, bueno, de hecho tampoco hay que matar un cordero. Tienes pan y tienes vino, que simbolizan, y si uno es muy católico, son, pero si no, simbolizan carne y sangre. Y entonces es bien interesante ver que de hecho el catolicismo hace un sacrificio todos los días en un altar, solo que es un sacrificio simbólico. Este nivel de simbolismo y abstracción te habla de una gran evolución cultural. En México nos contamos mucho la historia, esto es fascinante. Primero, decimos que todos estos pueblos, antes de que llegara España, eran perfectos, ¿no? Eran fascinantes, todo lo que ya les conté, eran el mejor imperio de la historia. Y luego llega España, en realidad llega Hernán Cortés y 400 aventureros. Y en México decimos, sí, y llegó lo peorcito de España, que era además lo peorcito de Europa, que era lo peorcito del mundo. Y entonces hay que lidiar con que 400 ignorantes, salvajes, barbajanes, que eran lo peor de España, que a su vez era lo peor de Europa, que a su vez era lo peor del mundo, nos conquistaron. Y eso pues tiene que generar una frustración muy grande. Porque para colmo, esos 400 barbajanes inútiles eran guiados por Hernán Cortés, que nos decía Diego Rivera en México, que era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Luego busquen en Google una imagen de Diego Rivera, para que vean que este dice mucho más de Diego Rivera que de Hernán Cortés, porque Diego Rivera sí era deforme, jorobado y contrahecho. Lo de sifilítico no me consta, pero conociendo a Diego Rivera no me extrañaría. Pero bueno, ese es problema de Diego Rivera, ¿qué le vamos a hacer? Pero si lo peor de lo peor de lo peor de lo peor te conquista y lo peor de lo peor de lo peor te arrebata el futuro, pues tienes que vivir frustrado. Y luego vengo acá a enterarme de que ya los están convenciendo de que efectivamente ustedes eran lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. ¿En qué momento decidimos que valía la pena contarnos una historia tan terrible sobre nosotros mismos? Y claro, habrá que entender una cosa. Nada sale de la nada en la historia, ¿no? Entonces, en 1492, Cristóbal Colón, las 3 carabelas llegan a América.
Y dices, esto quiere decir que los españoles sabían construir muy buenos barcos y sabían navegarlos muy bien, con muy buenas herramientas de navegación. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué? ¿Y aprendieron a navegar y a construir barcos en 1491? Pues no, ¿verdad? Si en 1492 pueden atravesar un océano, es porque hay siglos de conocimiento detrás que te permiten en algún momento tener los barcos que pueden cruzar el océano. Entonces, claro, en México de pronto me preguntan, oye, una vez en clase de historia, dicen, ¿cómo es posible que el pueblo más atrasado lograra tantas cosas tan padres? Y digo, pues guay, como quien dice. Es que en México todo está padre y todo está de poca madre. Hablamos un español extraño. Muy bonito, muy florido, lleno de náhuatl. Ahorita les hablo un poco del náhuatl, que es una lengua fascinante. Pero entonces con la contradicción, a ver, si España y no alguien más cruzó el océano, es porque España estaba más avanzada. Si España y no alguien más le da la vuelta al mundo, es porque España está más avanzada. Si España y no alguien más construye 100 ciudades a lo largo de un continente en menos de un siglo, es porque España está más avanzada. Es que es una evidencia. A ver, la historia es una evidencia. Así como en México cada catedral es una muestra de que no hay conquista, pues todas las hazañas que hace España en el siglo XVI es una muestra de que era el país más avanzado de aquel tiempo. Y si España es un imperio que le da la vuelta al mundo y existe durante 300 años, quiere decir que será un buen imperio. Claro, si el imperio cayó, también quiere decir que el imperio dejó de funcionar. Porque de pronto, ahora que me enteré que soy hispanista el año pasado, es terrible. De pronto llego a ciertos lugares y empiezo a hablar de nuestra historia común y siempre hay alguien que dice, sí, Dios, patria y fueros. Digo, no. Gracias. Gracias por el comentario editorial. Que es, no se trata de Dios, patria y fueros, se trata de que todos hablamos español. Se trata de que construimos una civilización. Luego los que me dicen, sí, vente al al Congreso de reunificar el Imperio Español. Pues no podemos reunificar el Imperio Español, muchachos. Esa cosa terminó, esa cosa dejó de existir y dejó de existir porque dejó de funcionar. Lo que sí podemos hacer es reconocer que construimos una civilización, que compartimos lengua y que con la lengua viene, a ver, no nos damos cuenta de esto, con la lengua viene todo. La lengua incluye tu historia, tu tradición, tu filosofía, tu cosmovisión, tu religión. La lengua hace que lo compartas absolutamente todo. Y somos 600 millones de personas compartiendo lengua. Piensen en la Unión Europea. 26 desde que se fue a Inglaterra. A mí me encanta. Oye, ¿qué va a pasar ahora que Inglaterra se salió de la Unión Europea? Pues, ¿cuándo estuvo? Estoy en Europa, pero no en el euro. Estoy en Europa, pero no en el espacio Schengen. Estoy en Europa, pero... Pues no estaban y nunca quisieron estar. Nunca han sentido de pronto que... Qué bonito que están en la Unión Europea, por supuesto. Me choca esta frase de... ¿Cómo logras convencer al español de España es el problema, Europa es la solución? Es tremendo. También podríamos decir, tal vez Europa es el problema y la hispanidad es la solución. Porque de pronto no han sentido como que les prestan el patio de atrás de la Unión Europea. Este aparente desprecio que tiene Europa por España y por añadidura por todos los que hablamos español. No solo les quieren quitar la letra ñ del teclado, con lo cual contar los años sería vergonzoso. Entonces, no podemos, imagínense nada más, ¿no? Entonces, por un lado te quieren quitar la ñ del teclado, pues ¿por qué solo la usan ustedes? Bueno, pues se aguantan. Hasta esfuerzos del gobierno francés para que en Brasil quiten el español como segunda lengua. ¿Qué tipo de desprecio es ese? Y luego que los comparen con los alemanes. ¿Ustedes ya saben que España es más productiva que Alemania? ¿Se han enterado de eso alguna vez? ¿Han visto las estadísticas, los datos duros? España es más productiva que Alemania. Y sin embargo vivimos en el mito, pues es que España es lo que menos funciona de la Unión Europea. Yo cada que vengo a España, no saben cómo disfruto subirme un taxi. Tal vez es porque vengo de México, donde subirte un taxi es un deporte de alto riesgo, por supuesto. Sí, es un deporte de alto riesgo, la pura verdad. Cuando vayan usen Uber, que es un riesgo menor. Pero a ver, cosas que ustedes pueden no darse cuenta, tienen el mejor servicio de taxis de Europa. He viajado por toda Europa, solo me gusta subirme un taxi aquí. Resulta que están ordenados, disciplinados, funcionan muy bien. Y luego, sí, pero los españoles ya están tomando cañas desde las 5 de la tarde. Luego, pues menos mal, ¿no? Pues a ver, la vida es para tomar cañas, ¿no? Según yo, bueno, copas de vino y con los amigos. Este tema que tal vez han descubierto, cómo nos gusta disfrutar la vida.
¿Cómo nos gusta ser alegres? Alguna vez, ¿no? Estudiando de intercambio, es fascinante porque llegas al comedor de la universidad y ves a las personas agrupadas, luego te juntas con los tuyos, ¿no? Entonces, claro, y te pones ahí, me pongo a ver si adivino de dónde son, ¿no? De pronto ves a 3 por allá, esos 3 son franceses, ¿no? Esos 2 parecen alemanes. Esos 3 parecen polacos, esos 37 parecen hispanos, o sea, esos 37 en la misma mesa, tocándose, abrazándose, besándose, bailando, cantando, gritando, disfrutando la vida, esos son hispanohablantes. Y efectivamente, no son españoles, son hispanohablantes. Y ahí tienes al español, al mexicano, al cubano, al colombiano, al venezolano, disfrutando la vida como solo nosotros lo sabemos hacer. Resulta que a las 5 de la tarde ya dio tiempo de ser productivo y además tomar cañas, mira nada más qué bonito. Y pasa hoy lo mismo que en tiempos de Hernán Cortés. Estoy seguro que ustedes siguen queriendo fama, gloria y fortuna. Y además unas cañas. Y además, porque si no, ¿para qué quieres lo otro, no? Y además pasarla bien con los amigos. Somos una cultura muy alegre. Bien alegre, porque a ver, toda Europa critica a España y ¿a dónde van en el verano? Pues si te la quieres pasar bien, a España. Si quieres comer bien, eso me encanta de los ingleses, le dieron la vuelta al mundo y siguen comiendo fish and chips. Conquistaron todo el mundo y siguen comiendo fish and chips. Ahora que está de moda esto de descolonizar, ¿no? Pues dices, bueno, claro, vamos a descolonizar. Pues ustedes lo tienen que empezar por dejar de comer tortilla de patata, porque eso no estaría sin América. ¿Y qué les cuento? ¿Ustedes saben lo que comerían si no tuvieran patatas? Tortilla francesa. Y nadie quiere tomarse unas cañas con una tortilla francesa. ¿A que no? Lo que les quiero decir es que es una historia hermosa de ida y vuelta. Porque ahora de pronto cuando salen estos gobiernos a decir que España pida perdón, lo cual es una reverenda tontería, porque que España pida perdón, por eso a lo que le llamamos conquista, sería el equivalente a que España pida perdón por el hecho de que México exista. O sea, ¿pides perdón de qué? ¿Por las 100 ciudades? ¿Por las 20 catedrales? ¿Por los 200 conventos, patrimonio de la humanidad? Pedimos perdón por la charrería, por el mariachi, pedimos perdón por el barroco, por el neoclásico, pero el radicalismo de un lado te genera el radicalismo del otro, y entonces la que te dice, no vamos a pedir perdón, ustedes deberíais darnos las gracias. Oh, madre, eso tampoco va a funcionar. Es como la relación de novios que terminan, y no, tú no me cortaste a mí, yo te corté a ti. Tú no serías nada sin mí, ¿no? Nosotros no seríamos nada el uno sin el otro. La bonita historia del tornaviaje, que es esto, es maravillosa. Volviendo al tema de América. No, pero además antes que España ya habían llegado los chinos, los atlantes, los alienígenas, los vikingos. Todo el mundo había llegado a América antes de España, ¿no? Pero solo España regresó. O sea, España llega a América, dice, ¡oh! Regresa a España, dan noticias, regresan a América, regresan a España y llevamos 500 años en esta dinámica de ir y volver. Yo prácticamente cada semana me encuentro al español que me dice, tanto acá como en México, no, pues es que yo me fui a vivir a México y pues, me enamoré y me quedé aquí. Le digo, eso viene pasando desde Hernán Cortés. O sea, eso viene pasando desde el mismísimo Hernán Cortés. No hay forma de llegar a México y no decir, con todos sus problemas me quiero quedar aquí. Eso sí, se van a encontrar el mejor desayuno de la historia de la humanidad. Eso es mi tragedia cuando vengo a Europa y a España. Llegas al desayuno. ¿Qué hay? Pan, jamón, queso, lechuga. Pues deme un café. En cambio, desayunar en México. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! Eso es herencia náhuatl. Esos desayunaban maravillosamente. Otra herencia náhuatl muy bonita es que en México siempre hablamos en diminutivo. Todo aquello a lo que le tenemos cariño es chiquito. Los taquitos, el arrocito, los frijolitos, un momentito. Y la palabra más maravillosa del idioma español, la más abstracta de todas que desarrollamos en México, ahorita. Ese es fascinante. Oye, ¿haces esto? Sí, ahorita. Oye, ¿y eso qué significa? Que a partir de ahora y hasta antes de que me muera, en cualquier momento puede pasar. Eso es más o menos la definición de ahorita. Pero si yo te digo ahora, parece que me enojé. Yo te digo, no, ahorita. Las palabras nahuas tienden mucho al diminutivo cuando se habla de cariño. Y eso es muy bonito. En el idioma español que hablamos en México tenemos palabras que ustedes no conocen. Ustedes nunca han volado un papalote. Pero aquí han volado una cometa.
Bueno, en México no volamos cometas, volamos papalotes. Oye, ¿qué es el papalote? Una cometa, por supuesto, son igualitos, es la misma cosa. Pero en México se llaman papalotes. ¿Por qué? Bueno, porque papalotl en náhuatl significa mariposa. Y allá desde que vimos las cometas dijimos papalotls. Estos son mariposas y se llaman papalotes. Y así, bueno, ustedes pueden cargar a sus bebés, a sus niños. En México cargamos chilpayates. Chilpayate. ¿Qué es el chilpayate? Pues el niño. O sea, la Virgencita de Guadalupe en México y el chilpayatito Dios. Fíjate que nada más que bonito. Pero a ver, entiendan las palabras de las que estamos hablando. Y sin embargo, para nosotros son, a ver, yo no soy hablante del náhuatl, yo soy hispanohablante nativo, pero el náhuatl es parte de mi tradición, es parte de mi cultura, es parte de mi vocabulario. Al contrario de ustedes, yo sí puedo decir Popocatépetl e Iztaccíhuatl, como si estuvieran en español. Y al contrario de ustedes, yo sí les puedo dar la lista de todos los pueblos que se unieron a Hernán Cortés. Cuando termine esta presentación, bueno, lástima que ya no tenemos libros para dar un premio, al que pueda decir tlaxcaltecas, cholultecas, huecotzincas, totonacas, chalcas, culhuas, purépechas y xochimilcas. Oye, ¿por qué te sale tan bien? ¿Porque lo practicaste? No, porque el náhuatl es parte de nuestra vida cotidiana, sin darnos cuenta, que eso es lo más bonito. ¿Qué te dice eso? Que hubo fusión. Datos maravillosos que hay que comprender. Como bien sabe, en 1492, primer lengua que tiene una gramática escrita, la gramática del castellano de Antonio de Nebrija. Segunda lengua con una gramática escrita, el náhuatl, desarrollada por Bernardino de Sahagún, por Andrés de Olmos, el náhuatl. Después el quechua, después el aymara, después el maya. Todas ellas tienen una gramática. Y hacer una gramática es un trabajo monumental. Y entonces cuando hablamos de genocidio es... ¿En qué momento haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar? Es absurdo. Haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. Eso es lo que haces. Y eso es lo que se hizo. Porque claro que se entendieron con estos pueblos. Cortés se une a todos, o todos se unen a Cortés. Todos derrotan a los mexicas. ¿Qué es lo siguiente que hace Cortés al día siguiente de la conquista de Tenochtitlan? Bueno, hispanos somos. ¿Qué hizo? Comer. Un banquete. ¿Qué tenían los españoles para hacer un banquete, convidar a un banquete a sus aliados tlaxcaltecas? Llevaban cerdos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer carne de cerdo. Claro que los españoles acostumbraban comerlo con pan. Y pan sí que no tenían, porque en América no hay trigo. Y en algún momento alguien le dijo a Hernán Cortés así, no tenemos pan, ¿cómo nos comemos la carne de cerdo? Y alguien le dijo, señor, ¿por qué no probamos con el pan de los naturales? Es decir, las tortillas. Las tortillas mexicanas, ya saben, las del taco. Nunca vayan a Taco Bell, las del taco. O sepan que eso no es comida mexicana. Si quieren ir, está muy bien, pero eso es comida norteamericana, ¿no? Y entonces Hernán Cortés se come el primer taco de carnitas de la historia de México. Y eso lo festeja con los tlaxcaltecas el 14 de agosto de 1521 y hasta el día de hoy, del 14 al 15 de agosto, en Tlaxcala se festeja la noche en la que nadie duerme. Porque siguen festejando la caída de Tenochtitlan, porque nunca pudo encontrar España mejor aliado que los tlaxcaltecas. Esos tlaxcaltecas que no solamente toman Tenochtitlan, ya tomaste Tenochtitlan. Se da cuenta Hernán Cortés, hay viruela. ¿Qué hizo Hernán Cortés? Pues un hospital que sigue funcionando hoy en día. 1524, Hospital de Jesús, sigue funcionando, es gratis, funciona con un fideicomiso. El origen de la fortuna de ese fideicomiso es la herencia de Hernán Cortés para que ese hospital nunca deje de funcionar y de atender a los indios. ¿En qué momento haces un hospital para curar al pueblo al que quieres exterminar? Mejor los dejas y ya. Pero no, hospital. Y luego, colegio, el colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco para educar al estilo europeo, a la nobleza mexica, tlaxcalteca y texcocana. Aprendieron, ya hablaban náhuatl, aprendieron español, aprendieron latín, aprendieron griego, tradujeron clásicos grecorromanos al náhuatl. ¡Ah, qué cosa tan maravillosa!, ¿no? Luego se hizo una universidad. ¿Cuándo le haces una universidad al pueblo que conquistas? Es que estamos trabajando en conjunto todo el tiempo. En algún momento hay que fundar el norte, ¿no? En México nos encantan las tragedias. Es que los gringos nos robaron, los gringos son los norteamericanos. También les decimos gabachos, como ustedes a los franceses. Bueno, no sé quién inventó la palabra, pero nuestros gabachos son los gringos. Sin que sepa qué significa la palabra gabacho y sin que sepa qué significa la palabra gringo. Pero bueno, es que los gringos nos robaron el territorio del norte, sí, que es nuestro gracias
a que lo conquistaron españoles y tlaxcaltecas. Porque claro, ya habitas el centro de México. Ya tienes la Ciudad de México, se funda la ciudad de Tlaxcala, se funda la ciudad de Puebla, 1531, la de Querétaro, ahí tienes 4 ciudades. Pero hay que ir al norte, porque allá al norte también hay algunas comunidades indígenas, y hay vetas de plata. Y claro, de pronto dices, bueno, hay que ir al norte, españoles, ¿quién quiere ir? Pues, ¿quién quiere ir? ¿Quién se quiere ir de la comodidad de estas ciudades que ya están perfectamente formadas? Y entonces hay que decirle a los tlaxcaltecas, aliados tlaxcaltecas, necesitamos fundar ciudades en el norte. Y entonces el gobierno virreinal de Nueva España firmó capitulaciones con el Cabildo de Tlaxcala, donde Tlaxcala dice, perfecto, yo pongo 400 familias para fundar ciudades en el norte. ¿Y tú qué me das? Y Tlaxcala dice, a cambio pido 2 cosas muy simples. Una, Tlaxcala no vuelve a pagar impuestos. Tal vez por eso lucharon en contra de la independencia. Ahora sí pagan impuestos. Durante todo el virreinato, Tlaxcala no pagó impuestos. Segunda cosa que quiero que me des a cambio, algo que puede parecer muy tonto, pero es fundamental en el siglo XVI, derecho a montar a caballo, portar espada y usar sombrero. Y lo más importante, no quitarme el sombrero frente a la autoridad virreinal. Lo cual es el equivalente a no quitarte el sombrero ante el rey. Eso se llama grandeza de España. Y así dotaron a los tlaxcaltecas. Eran grandes de España. Y claro que se lo merecían, ¿eh? Y fundaron Querétaro, fundaron Tlaxcala, colaboraron a fundar Puebla, fundaron San Luis Potosí, fundaron Zacatecas, fundaron Mazatlán, fundaron Santa Fe de Nuevo México. Y luego en algún momento seguro conocen la historia en la que Urdaneta y López Legazpi conquistaron las Filipinas. Pero la historia completa es que salen de los puertos de Nueva España y el ejército que llevan es de tlaxcaltecas. Entonces, ¿los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas y las incorporaron a España? No, las incorporaron a Nueva España. Y siempre fueron parte de Nueva España, que no de España. Y luego pasan 40 años y tienes a piratas coreanos y japoneses que quieren invadir las Filipinas. Y le llega la carta al rey don Felipe II de, señor, tenemos piratas coreanos y japoneses invadiendo las Filipinas, ¿qué hacemos? Pues manden tlaxcaltecas. ¿Lo pueden ver completo en Osos y Flamencos? Ah, sí, tenemos el capítulo en Osos y Flamencos de tlaxcaltecas contra samuráis, no se lo pueden perder. Y luego me decía Beatriz, fascinantes, cuando me decía, oye, ¿de qué hacemos el podcast? ¿No? Un capítulo. Le dije, de los franciscanos, sin duda alguna, de los franciscanos. Y así como, ¿en serio? ¿Los franciscanos? Pero pues, qué tema tan aburrido, ¿no? Los franciscanos son los todoterreno de la Nueva España. Esos eran unas máquinas de civilización. Cuando te enfrentas al mismo problema de ¿quién quiere ir a fundar ciudades en el norte? Nadie. Pues manda franciscanos. Total, ni siquiera pueden decir que no. El voto de obediencia. Pero es una maravilla porque es, mira, tú manda 10 franciscanos y en 3 años vamos a ver qué hay. ¿Qué hay? Una ciudad. Ahí van los franciscanos, que tú los puedes imaginar como un tipo metido en un sayal con la cabeza agachada y rezando. Pero a ver, hay que ubicar que eran cartógrafos, cosmógrafos, astrónomos, astrólogos, porque también pasaba eso. Eran matemáticos, eran ingenieros, eran constructores. A ver, esos tipos sabían hacer de todo. Y además sabían hablar náhuatl, porque es lo que llegan a hacer, aprender náhuatl. Y entonces pues nos entendemos con los indios, fundamos un convento, ponemos unas parcelitas, hacemos una comunidad, construimos un acueducto y de pronto tienes una ciudad. Son la fuerza de avanzada de la civilización. Y de pronto pues ya avanzamos al norte gracias a los franciscanos. ¿Quieres avanzar más al norte? Pues manda más franciscanos. Y los franciscanos construyeron Nueva España, es una joya y me vengo a enterar que es el capítulo que más visitas tiene. Imagínense, quiere decir que esto de los franciscanos funcionó muy bien. Nadie se supo llevar mejor con los indios que los franciscanos, ¿no? Entonces, claro, cuando tus aliados conquistan cosas junto contigo, ¿dónde estamos hablando de una conquista? Hay una ciudad muy bonita en México, Querétaro. Me atrevo a pensar que es una de las ciudades más hispanas, no de México, de la hispanidad, España incluida. Es fascinante. Fue una ciudad fundada de la nada, o sea, de cero, en 1531. Apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlan. Y el tema es, claro, necesitamos hacer el camino real tierra adentro porque hay que llegar hacia el norte, hay que ir fundando ciudades. Ojo, ¿qué se hizo en América? Lo mismo que se hizo aquí durante 700 años de ese proceso hoy llamado Reconquista. ¿Qué va haciendo España cuando viene bajando del norte al sur? Es derrotamos al enemigo, avanzamos, mandamos gente, fundamos ciudad.
porque sin ciudad la civilización no avanza. Y ya tenemos entonces una línea más al sur. ¿Qué hacemos? Bueno, pues avanzamos más al sur, derrotamos al enemigo, traemos cristianos, fundamos ciudad. Y así, hasta llegar al sur. Llegan a América y ahí empiezan de regreso al norte. ¿Y qué hacemos? Avanzamos y fundamos ciudad. Avanzamos y fundamos ciudad. ¿Y quieren fundar Querétaro? Ahí viven los indios otomís, mis queridísimos ancestros. Qué bonito es México. Mi tatarabuelo austriaco viajó en el siglo XIX a México y se enamoró de mi tatarabuela otomí. Eso solo puede pasar ahí. O acá, donde también se mezclaba todo el mundo. Y lo bonito, mi tatarabuelo austriaco hablaba alemán, mi tatarabuela otomí hablaba otomí. Oye, ¿y cómo le hicieron? Pues muy fácil, se enamoraron en español. Se enamoraron en lo único que más o menos compartían, ¿no? El español. Pero bueno, entonces llegan, queremos fundar la ciudad de Querétaro, nombre otomí. Pero aquí están los otomís y no nos queremos pelear con ellos y son unos guerreros salvajes. Y entonces hablan con uno que se llama el Indio Conín, tiene un monumento enorme en Querétaro, aunque nadie sepa quién es. El Indio Conín es un líder de los otomís. Lo bautizan, o sea, él decide unirse a España, se bautiza, se hace llamar Fernando de Tapia, y a Fernando de Tapia Conín le dicen, oye, habla con tu gente para que fundemos la ciudad, aquí nadie quiere una guerra, no nos queremos pelear con ellos. Y ahí va Fernando de Tapia con su gente otomí a decirles eso, oigan, a todos nos conviene fundar la ciudad, todos vamos a vivir aquí, es una maravilla, y los españoles no quieren pleito con ustedes. Y le dicen sí a todo. O sea, sí, nosotros tampoco queremos pelearnos con los españoles, estamos de acuerdo en fundar una ciudad juntos, pero somos un pueblo guerrero. No podemos solo no pelear, eso es como rendirse. Ellos van a pensar que nos dio miedo, vamos a negociar en una posición baja. Tiene que haber, aunque sea, una batalla simbólica. Y el tema de los españoles, el problema es que hasta en las batallas simbólicas muere gente, y no queremos que muera nadie. Y entonces el cuento corto es que dijeron, bueno, ok, vamos a pactar una batalla simbólica a puñetazos. Una batalla sin armas. Se agarraron a golpes todo el día. Y después de agarrarse a golpes todo el día, se dieron la mano y fundaron la ciudad. ¿Por qué no contamos esas historias en México? Porque se nos cae la mentira de la conquista. Se nos cae por completo la mentira de la conquista. Se agarraron a golpes y fundaron la ciudad. Cuenta la tradición que se apareció el apóstol Santiago, que tenía la manía de aparecerse por todos lados donde van avanzando los españoles, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es que esta historia de la hispanidad, que no se nos olvide que comienza en Santiago de Compostela, pasa por Santiago de Cuba, llega a Santiago de Querétaro y termina en Santiago de Chile. ¿Por qué se llamarán así todas esas ciudades? O sea, vean qué bonito todo lo que compartimos. Es como la Unión Europea. Qué difícil formar una Unión Europea cuando tienes lenguas distintas, tradiciones distintas, cosmovisiones distintas, distintas versiones de la cristiandad y, súper entre comillas, razas distintas. ¿Cómo formas una unión con eso? Bueno, pues con todo lo que tienes diferente te concentras en aquello que tengas en común. Y una vez que encuentras lo que tienes en común, puedes formar una unión. ¿Qué hacemos todos los hispanos, americanos y españoles? Hay 100 cosas, tenemos 99 en común y nosotros nos concentramos en esa única cosa en la que no tenemos nada en común y nos encabronamos para el resto de nuestra vida. Y lo único que no tenemos en común es el tema de la conquista. Estamos muy enojados por una conquista que no existió nunca. Lo único que no tenemos en común, lo único que nos hace poder estar enojados, ni siquiera es verdad. Porque lo que les estoy hablando de México, eso se replicó por todos lados. Por algo tienen a Atahualpa Yupanqui en el Palacio de Madrid y a Moctezuma II en el Palacio de Madrid. Y si ustedes van a Cusco a ver las pinturas de los incas, ojo, incas no era el pueblo, inca es el título del soberano, es el inca, es como el rey, el inca. Están pintados todos los incas peruanos hasta llegar a Atahualpa Yupanqui, Carlos I y Felipe II, pintados como incas peruanos. ¿Qué te dice eso que nadie se está viendo conquistado en ese momento? Si nos brincamos 300 años y llegamos a 1821, cuando Nueva España se convierte en México, hay 6 millones de habitantes. Y de esos 6 millones de habitantes, 4 millones, el 60% son indios. ¿Qué te dice que el 60% de la población sea india? Pues que genocidio no hubo. Eso sin duda, el 60% de la población es india. Hoy en día se hablan en México 60 lenguas indígenas. Seguro se hablaban más, pero hoy en día se hablan 60, que no es poca cosa. Ojo,
¿Qué te dice que en un territorio tan pequeño como el centro de México se hablen 60 lenguas y antes más? Te dice que esos pueblos no tienen contacto entre sí. Porque cuando los pueblos tienen contacto entre sí, la lengua se va uniendo. ¿Qué es lo que pasa con esa bonita lengua que ahora tenemos en común? Que aquí siguen discutiendo si es castellano y español, me encanta. En América tenemos claro que es español. De hecho, yo pienso que son dos lenguas distintas. Claro que la lengua que surge en torno a Burgos y que ya se puede identificar para el año 1000, eso es castellano. Pero cuando esa lengua llega hasta Sevilla 700 años después o 500 años después, eso ya es español. Además de que ha conformado España, se ha ido nutriendo de otras lenguas, árabe incluido, y cuando llega a América se nutre también del maya, y por eso tenemos papalotes y chilpayates, y por eso lo seguimos teniendo. Pero bueno, el 60% de la población del México que nace es indígena y no hablan español, hablan sus lenguas indígenas, principalmente purépecha, náhuatl, chontal y maya. Y todas las demás, pero esas principalmente. 100 años después de la independencia, solo el 10% de la población es indígena. ¿Cuándo cayó la población indígena? En el México independiente, en el México del siglo XIX. Pues mejor vamos a echarle la culpa a Hernán Cortés. Es mucho más fácil echarle la culpa de todo a Hernán Cortés. Es mucho más fácil echarle la culpa de todo a España. Siempre digo que me gustaría mucho ser amigo del rey. O sea, tenerle confianza, pues, ¿no? Porque la semana pasada le entregué mi libro, pero no nos tenemos confianza todavía. Pero ya sabes, para poder decirle su majestad, ¿qué tal que un día de estos, solo por joder, se disculpa? Ya sabes, solo por joder, porque ya sabes, se para el rey y dice, bueno, está bien, me disculpo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya no hay 100,000 muertos por violencia al año? ¿Ya se acabó la corrupción? ¿Ya se acabó la violencia? ¿Ya se acabó la decadencia? Ah, que no era culpa nuestra. Que no era culpa nuestra. Nunca se compra en ese discurso. Como ya me están avisando que tengo que terminar, porque yo podría estar aquí hablando horas enteras y luego me enfrento a la cosa de que la gente parece que me puede estar escuchando horas enteras y entonces esto se pone complicado. Pero, hablando de mestizaje, el fin de semana pasado estuve por cuarta vez, afortunadamente, en el Real Monasterio de Guadalupe. ¡Qué lugar! Yo cada vez que voy lloro. Cada vez que lo cuento lloro. Estoy a punto de llorar. Es que esa imagen tiene una fuerza tremenda. Y claro, en México de pronto les molesta mucho que les diga que hay una Virgen de Guadalupe acá 200 años antes que la de allá. Y oye, es que la palabra Guadalupe es árabe. No, en México todo lo que no es español viene del náhuatl. Y entonces, Guadalupe viene de Cuatlauxoupe, que no sé qué. No, a ver, Guadalupe era la santa patrona de Extremadura. Hernán Cortés era fiel devoto de la Virgen de Guadalupe. Todos los que llevan a cabo la gran hazaña que no fue conquista eran extremeños. Desgraciados extremeños, ¿de qué está hecha esa gente? Es que lo que hicieron fue brutal, que son particularmente extremeños y andaluces, mucho más que castellanos. Porque habría que entender por qué en México, no hablamos así como habláis vosotros. Bueno, pues porque casi no llegaron castellanos a México. En México hablamos un poco más en el andalú. Porque claro, llegas al sur de España y entonces con el andalú que se comen la mitad de la letra, hablan rápido, se comen la palabra, nadie le entiende y son muy simpáticos, pero no entendiste qué te dijeron. Bueno, andalú. Eso es un poco más lo que hablamos en México. Pero esos andaluces y extremeños hacen escala en Canarias, donde dicen chiquitico y hablan de usted. Y claro, eso llega a América y ese es el español que hablamos nosotros. El acento también te habla de la historia. Pero vuelvo a Guadalupe porque ya me van a decir que me quedan 5 en lugar de 10. Guadalupe. Siglo XIII, siglo XIV, no está muy claro. La leyenda de Juan Diego en México se parece sospechosamente mucho a la de Gil Cordero, pero no me voy a meter en ese tema. Pero Hernán Cortés llega con una imagen de su Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y la Virgen de Guadalupe es, por supuesto, la Virgen María del catolicismo, pero llegas a América y Hernán Cortés descubre que tienen a la diosa Tonantzin, la madre de los dioses. Y entonces decide ir al Cerro del Tepeyac, donde veneran a Tonantzin, quitar a Tonantzin y poner a la Virgen de Guadalupe. Y me encanta porque entonces en México decimos, claro, es que Hernán Cortés engañó a los indios y les puso la imagen de Guadalupe para que la adoraran a ella en lugar de a Tonantzin. Digo, ¿nunca se nos ha ocurrido pensar que los indios engañaron a Hernán Cortés? Es decir, claro, tú pon tu imagen. Yo voy a seguir venerando a Tonantzin.
Ah, ya me pusiste a San Juan Bautista, padrísimo, guay, yo voy a seguir venerando a Tlaloc. Ya me pusiste la imagen de San Isidro Labrador, muy bien, yo voy a seguir venerando al dios Xochipilli, como sigue siendo hasta hoy, un catolicismo muy ecléctico, muy hereje, muy pagano, muy folclórico y muy idólatra, que se parece mucho a las tradiciones indias de antes y se parece muchísimo a las procesiones de Sevilla. ¡Qué cosa tan maravillosa! Pero lo bonito de nuestra Virgencita de Guadalupe, y con eso voy a terminar, es que la Virgencita, porque ojo, como le tenemos mucho cariño, es la Virgencita, ya sabemos, ¿no? Es siempre en chiquito. Nuestra Virgencita de Guadalupe sí es la Virgen de Guadalupe de acá. Y no. O sea, sí es, pero también es algo más. Y por supuesto que nuestra Virgencita de Guadalupe es la Virgen María del catolicismo, por supuesto. Y no, es algo más. Es que nuestra Virgencita de Guadalupe también es la diosa Tonantzin de los pueblos nahuas. ¿Qué es entonces nuestra Virgencita de Guadalupe? A ver, por un lado es la Virgen de Guadalupe, que sí o sí depende de la tradición católica, y también es una diosa por derecho propio. Es que en México hasta los ateos son guadalupanos. Es que no hay de otra, ¿no? Y te encuentras con esta Virgencita de Guadalupe que tiene una característica fascinante. Es morenita, no morena, morenita, porque la queremos. Ojo, no es negra como la de acá, es morenita. De hecho, es bastante más clara que la de aquí, pero morenita. Y es muy mestiza y tiene un detalle particular. La Virgen de Guadalupe de ustedes está cargando al niño. Eso es muy bonito. Que se aparece tal vez después de las Navas de Tolosa, se aparece tal vez después de la batalla del Salao, por ahí en ese momento, pero que al final es después de la victoria contra el Islam, ¿no? Y está cargando al niño. Siendo muy ortodoxos católicos, claro, es el niño Jesús, hijo de la Virgen María, sí. Y si además le metemos simbolismo, es muy bonito porque esta Virgen de Guadalupe cargando al niño es una Virgen que ya dio a luz y está cargando a su fruto sagrado. Y a mí me encanta pensar que ese fruto sagrado es España. España que finalmente ha nacido. Y luego esta Virgencita llega a América y se le aparece a Juan Diego según la tradición, o la pinta Marcos Epactli de Aquino, alumno de Bernardino de Sahagún, según la historia. No nos vamos a meter en temas de fe jamás en la vida. Pero lo bonito de nuestra Virgencita es que está embarazada. La Virgencita de Guadalupe no está cargando al chilpayate, como la de acá. La Virgencita de Guadalupe en México está embarazada. Lleva 500 años embarazada. Y claro, simbólicamente, ortodoxamente, es la Virgen María embarazada de Jesús. Simbólicamente me encanta pensar que es la Virgen que está embarazada de nosotros los mexicanos. Es la parte en la que lloro, ¿ven? Pero es que México no ha nacido. Y México no ha nacido porque no aceptamos lo que somos. Me encanta decir que somos el producto de que lo mejor de Europa, que era España, cruzara el Atlántico para encontrarse con lo mejor de América, que son todos los pueblos que se unen a Hernán Cortés. Oye, ¿y por qué lo mejor de Europa y lo mejor de América no ha generado lo mejor del mundo? Bueno, porque no es la historia que nos contamos. ¿Por qué nuestra Virgencita sigue embarazada? Porque México no puede nacer en el conflicto mental en el que estamos. En cuanto aceptemos lo que somos, la Virgencita también va a dar a luz en México. Yo estoy convencido que eso es destino. Eso va a pasar. Porque además, seguramente ustedes lo sentirán en España. Me encanta, ya me he encontrado en España con varios ateos católicos, que además te lo dicen con orgullo, soy ateo católico. Lo cual me gusta mucho porque quiere decir que bueno que no crees en Dios si no quieres, y además que hoy eres libre de que no creer en Dios si no quieres, pero tu tradición y tu cultura son católicas. Formadas por esa tradición, por ese derecho romano, por esa visión judio-cristiana, por esa filosofía griega, ¿no? Todo eso. Pero bueno, en México por eso les digo que hay ateos guadalupanos, ¿no? Y no sé si tal vez sienten que esa Virgen de Guadalupe, o cualquier otra virgen, por supuesto, de alguna manera los cuida. En México, los mexicanos están convencidos de que nos cuida la Virgencita de Guadalupe. Hay un texto muy bonito, el texto de las apariciones, el Nican Mopogua, está en náhuatl. Nican Mopogua quiere decir aquí se narra, que es las primeras palabras del texto, que es aquí se narra el portentoso milagro en el cual la Virgen Santa María de Guadalupe se aparece a Juan Diego en el Tepeyac. Ese es el título completo, se quedó en Nican Mopogua para que se pudiera vender.
Nicanor es un texto de 1556 escrito por un indio bautizado llamado Antonio Valeriano, discípulo de Bernardino de Sahagún en el colegio de Tlatelolco. Te habla de las apariciones. Y hay una frase muy bonita donde Juan Diego está muy afligido. Juan Diego está buscando un cura que le dé los santos óleos a su tío que se está muriendo, pero cada que se va a encontrar con el cura se le aparece la Virgencita. Y le dice, no, ve con el obispo y que me hagan un templo y demás. Y el obispo nunca le cree. Y el tío se le sigue muriendo. Y va por segunda vez y el obispo no le cree. Y por tercera vez y el obispo no le cree. La cuarta vez Juan Diego dice, me voy a ir por otro camino. Y se va por otro camino y se le aparece la Virgencita. A ver, engaña a la Virgencita. Y la Virgencita justo le dice, ¿por qué te desviaste? ¿A quién quieres hacer tonta? ¿Por qué te vas por otro camino? Y le dice, es que mi tío y la enfermedad y no sé qué. Y es bien bonito. Hay una parte en la que le dice la Virgen a Juan Diego, ¿qué es ese mal que te aflige? ¿Qué te atormenta? ¿Qué te acongoja? ¿Por qué sufres? No estoy yo aquí que soy tu madre. Y esa frase está escrita en letras gigantes en la Basílica de Guadalupe. No estoy yo aquí que soy tu madre. Esa forma tan amorosa de decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Que para mí ese es el resumen de la fe. No los dogmas, no, es saber que todo va a estar bien. Si hay Dios, todo va a estar bien. Yo particularmente sí creo que hay Dios, y si hay Dios, todo va a estar bien. Claro, resulta que sí hay que dar un poco de batalla. Me gusta decir que la verdad no tiene que ser defendida. La verdad se defiende sola. La mentira tiene que ser defendida porque es mentira. Cuando mientes tienes que repetir y repetir y repetir. Cuando te dicen hay que normalizar esto, pues sí hay que normalizarlo, es que no es normal. La mentira hay que repetirla para que la gente se la crea, la verdad no. La verdad se defiende sola, es como la luz y la oscuridad. La luz no lucha contra la oscuridad. En cuanto hay luz, la oscuridad se disipa. En cuanto hay verdad, la mentira se va. La verdad no tiene que ser defendida, pero sí tiene que ser expuesta, porque no se expone sola. Sí depende de que la expongamos nosotros. Y la verdad es que somos 600 millones de hispanohablantes que somos parte de una sola civilización que además nos quedó preciosa. Despreciar a España y la conquista es despreciar la civilización que somos. Que ustedes desprecien la llegada a América y las maravillas que hicimos en conjunto allá, es que desprecien a España. Y la verdad es que la hispanidad es el baluarte de Occidente. Y si uno se quiere ir más lejos, la hispanidad es el baluarte de la fe. La peregrinación cristiana más importante hoy en día ya no es a Roma, ya no es a Jerusalén, es a Santiago de Compostela. Y el 80% de los que caminamos por ahí, porque lo he hecho 3 veces, hablan español. Dicen, oye, ¿y por qué caminas a Santiago si tú dices que ahí no está enterrado el apóstol Santiago? Y digo, ¿qué más da? Yo pienso históricamente que los restos del apóstol Santiago no están enterrados ahí. Pero eso no quiere decir que el apóstol no esté ahí. Eso es lo bonito de la fe. Gente que lleva 1000 años haciendo ese camino, lo va marcando. Y lo va marcando con fe. Es hermosísimo esta hispanidad que empieza en Santiago y llega hasta Santiago. De Santiago de Compostela hasta Santiago de Chile. Entonces, la verdad no tiene que ser defendida, pero sí tiene que ser expuesta. Y tal vez llevamos demasiado tiempo callando. Demasiado tiempo no exponiendo la verdad. Y la verdad es que tenemos muchos motivos para estar orgullosos de todo lo que hemos hecho en conjunto. No solamente fue colonizar un continente, construir un continente. Construimos una civilización. Cuando desde California hasta la Tierra de Fuego todo se parece, te dice que es una civilización. El mismo tipo de arte, el mismo tipo de templos, el mismo tipo de estética, el mismo tipo de ética, la misma cosmovisión y todo expresado en la misma lengua. Es una civilización. Eso es lo que hicimos. Y esa es la verdad que se construyó al día siguiente de la conquista. Que viva España y que viva México. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Pídeles una selfie y te la tomas con Beatriz.
Ahora, muchachos, como está de moda, vamos a hacernos una selfie, y para hacernos una selfie, ustedes tienen que hacer bulla. Así es que hagan bulla, es decir, escándalo. Muchas gracias, Gervasio, encantado.